la palabra el asambleísta Ricardo Vanegas. Gracias, señora presidenta y pueblo ecuatoriano. Ciertamente, la asamblea ha sido convocada en varias sesiones para conocer una petición de un proceso de destitución del señor presidente de la República, don Guillermo Lasso Mendoza. Pero parece que la memoria es frágil para todos los que estamos en la asamblea y para el pueblo ecuatoriano, ya que esta no es la primera vez que la Asamblea Nacional y quienes la impulsan en cuanto a la pretensión han intentado aplicar esta normativa. Debo recordarles que la Comisión de Garantías Constitucionales, en el caso Pandora Papers, también buscaba aplicar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Y claro, ese informe careció de una formación técnico-jurídica constitucional. Fue vacía en su contenido. Y es que, habiendo tenido la oportunidad, compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano, de nutrirse de conocimientos constitucionales para no poder cometer errores, ustedes han presentado una demanda sin aportar ninguna prueba y sin decirle al Ecuador realmente cuál es el concepto de conmoción social. Y no vengan a mí a darme discursos sobre determinados temas. ¿Y saben por qué no lo pueden hacer, señores asambleístas? Porque desde el año 2009, en que entró en vigencia esta Constitución, hasta la fecha, no existe en el sistema jurídico nacional ninguna normativa que defina lo que es una conmoción interna. Claro, si ustedes se hubiesen preocupado de revisar una sentencia constitucional que ya fue señalada en el informe de Pandora Papers, y me refiero al dictamen 3-19-EE-2019, ustedes ahí sí van a poder encontrar lo que se conoce o se define para la justicia constitucional ecuatoriana como conmoción interna, y que no es otra cosa que la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atentan gravemente en contra del ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. Ese es el concepto. Entonces, si nosotros queremos aplicar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, deben haber dos requisitos. Uno, la conmoción interna, y otro, la grave crisis política. Ahora bien, para que el pueblo ecuatoriano entienda a qué se refiere la pertinencia o no de este proceso constitucional, solamente tenemos que recordar que en el Ecuador ya se presentó un caso concreto donde hubo estos dos elementos, claro, antes de que entre en vigencia esta Constitución. Y me refiero a 1997, cuando el presidente Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso Nacional y se señaló grave crisis y conmoción interna, porque en el fondo se presentaron los elementos que hablaban de que habían actos de corrupción en su gobierno. Y el pueblo ecuatoriano salió a las calles a pedir que él se vaya. Vean ustedes los dos elementos que tienen que haber. Ahora bien, quisiera, señora presidenta, para continuar con mi intervención, que el secretario
proyecte una presentación que le he hecho llegar. Presidenta. Mientras me hacen la proyección... Señor secretario, de trámite, por favor. Le Con su agradezco, autorización, presidente. señor presidente, damos trámite y tomamos nota de su integración nuevamente a esta sesión y retoma la presidencia, señor presidente. Gracias. 19:29. Muchas gracias, presidente y señor secretario. En la presentación que estoy dándoles está la definición de lo que es conmoción interna como una definición doctrinaria y está señalado el artículo de la referencia. Siga en la siguiente gráfica. Luego, el presidente Guillermo Lasso ha decretado o ha expedido 2 decretos por grave conmoción interna. El 455 de fecha 17 de junio del 2022, en el que declara el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Y luego, el 459 de fecha 20 de junio del 2022, que elimina el 455 y declara el estado de excepción en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha y Pastaza. Y ese a su vez es derogado el día 25 de junio del 2022 con el decreto 461. Dicho esto, parecería ser que como el presidente de la República ha derogado el estado de excepción, ya no hay la causal para hacer el proceso que estamos conociendo. Pero es que nosotros no lo estamos juzgando por haber derogado o porque supuestamente en este momento no hay un estado de excepción. Se lo está juzgando y eso es lo que tienen la obligación quienes han denunciado con pruebas que no han sido presentadas de que efectivamente existe esa conmoción interna como se encuentra definida en la Constitución Política de la República del Ecuador. No, como está definido en la sentencia de la Corte Constitucional que yo he señalado. Ahora bien, si nosotros decimos que además de la conmoción interna debe haber otro requisito, que es la crisis política. ¿Y qué se entiende como crisis política? Es un proceso donde se altera o se rompe el normal funcionamiento del sistema político y de las relaciones entre los actores políticos y sociales que lo componen, produciendo durante un periodo de tiempo momentos de incertidumbre e inestabilidad institucional, hasta producirse el reacomodo del sistema a las nuevas condiciones. Continúe con las gráficas, secretario, por favor. En el Ecuador, desde el que asumió la presidencia el presidente Guillermo Lasso, se puede señalar que podrían entenderse como hechos de crisis políticas la falta de atención en las carreteras del país que dependen exclusivamente del ministro del Transporte, que es el señor Cabrera. Se podría también señalar que hay una grave crisis carcelaria porque se han producido 4 matanzas con la de Santo Domingo desde que él es presidente del Ecuador. Sin embargo, es absurdo querer decir que el presidente del Ecuador es responsable de esta crisis carcelaria, porque los informes que existen demuestran que la delincuencia organizada y el narcotráfico efectivamente tienen que ver con estas matanzas. A diferencia de algunos de ustedes, señores asambleístas, yo sí he estado en los lugares donde se han producido las matanzas, específicamente en Santo Domingo. Otro problema de crisis, evidentemente, es el sistema de salud, que aquí se lo ha señalado insistentemente en cada una de las intervenciones. Está claro que tenemos un problema en el sistema de salud por la falta de medicinas, la falta de atención médica, y eso ha generado que de una manera tardía la señora ministra de Salud declare el día 7 de junio con el decreto 454 estado de emergencia en el estado de salud. Siga pasando a las gráficas, por favor, secretario.
Otro problema que también puede generar una crisis, evidentemente, es la macroeconomía. ¿Y por qué la macroeconomía? Porque el ministro de Finanzas actual se ha preocupado de que las reservas internacionales que miden el nivel de liquidez interna de un país y que suman 8.310 millones al 18 de mayo del 2022, es decir, lo que representa el 40% más de lo que está en mayo del año 2021, privilegiando entonces a los tenedores de los papeles de la deuda, en perjuicio de la población ecuatoriana. Se ha pretendido también anunciar que se quiere vender el Banco del Pacífico. Es evidente que el ministro de Finanzas ha atendido políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Frente a todos estos problemas que son reales, es que aparece la protesta social. El derecho a la resistencia o protesta social se encuentra claramente señalado en nuestra Constitución en el artículo 98. Pero el doctor Rodrigo Borja, en su obra Enciclopedia de Política, al definir esta resistencia, claramente señala que es con frecuencia más que una acción, es una inacción que se expresa en forma de desobediencia civil, huelga de brazos caídos, no participación en actividades públicas y otros medios de protesta desprovistos de violencia. Esta es la resistencia pasiva que fue puesta en práctica exitosamente por Mahatma Gandhi contra las fuerzas coloniales e inglesas en la India de 1913. Y esto es lo que se va a diferenciar de la rebelión o de la revolución. Este es un derecho evidentemente constitucional que está señalado en el artículo 98 como he señalado y que además es la base de todos los demás derechos que tenemos los seres humanos. Sin embargo, esa resistencia o ese derecho a la resistencia social no se justifica que en esa resistencia exista violencia, existan armas, existan ataques a la empresa privada o a la fuerza policial o militar. Eso no es lo que dice la Constitución y esa no es la intención que tuvo el constituyente cuando estableció este derecho de resistencia y tampoco es lo que define la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, como antecedente a esta resistencia social, el señor Leonidas Issa asume la presidencia de la CONAIE en junio del año 2021 y luego exige el congelamiento del precio de los combustibles, mientras que el gobierno proponía la focalización de los subsidios en junio del 2021. En agosto del 2021, CONAIE propone una reunión al presidente de la República y octubre y noviembre del 2021 hay reuniones que no dan resultado. Frente a toda esta falta de atención del señor presidente y de su gobierno, empieza una protesta hace 16 días y evidentemente se produce un grave error de parte de quien maneja el Ministerio del Interior o de la Policía Nacional cuando proceden, a mi juicio, a detener de manera arbitraria al compañero Leonidas Issa en la madrugada de ese día. Se produce también otro hecho que no es justificable cuando la policía desaloja de una manera violenta a todas las personas que se encontraban en la Casa de la Cultura de Quito. Ese hecho de la detención de Leonidas Issa, como aquí se ha señalado y el país lo conoce, ha generado una mayor fuerza en el proceso de la protesta social. Luego ha habido la necesidad de los diálogos que lamentablemente no han llegado a ninguna conclusión hasta el momento. Durante esta protesta, el ministro de la Defensa ha hecho conocer que existen personas infiltradas
e inclusive ha llegado a manifestar que está la presencia a lo mejor de grupos delincuenciales. Son acusaciones extremadamente graves porque la política nacional no puede ser criminalizada y porque además no pueden existir indicios de una narcopolítica en el Ecuador. Ahora bien, cada uno de nosotros, me refiero a los 137 que vamos a votar el día de hoy, a diferencia de lo que sostienen algunos abogados, algunos asambleístas inclusive, el día de hoy vamos a ser jueces, porque este es un proceso de destitución. Y nosotros como jueces políticos tenemos que tener imparcialidad. Y a mí sí me llama la atención, y al país también, y al mundo, que iniciándose un proceso de destitución, hayan asambleístas como Patricio Cervantes, que denunció presunta amenazas en su domicilio para que cambie su voto. Que manifestantes rodearon la casa de los asambleístas Lucero, Vinuesa y Curicamo para que voten por la destitución de Lazo. Que se tomaron la gasolinera de la compañera asambleísta Consuelo Vega. Que además, en el caso de la asambleísta Blanca del BAN, también señalan que la han amenazado. Pero hay otro tema que ustedes aquí, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, han inobservado. La protesta social, evidentemente todos la vamos a apoyar. Lo que no vamos a apoyar son los actos vandálicos. Lo que no vamos a apoyar de ninguna manera es que se produzcan muertes de quienes protestan y de los militares o policías. Eso no lo podemos aceptar. Pero hay otra cosa, y esto realmente debe llamarnos mucho la atención, porque todos se han descuidado en observar que desde el día 1 que empezó la protesta social, en lo que va del año 2022, habían 2.050 muertes violentas. Y desde el día 1, desde el día 3 al día 25 de junio, solamente hay 66 muertes. ¿Esto qué quiere decir? Que los grupos delincuenciales han dejado de hacer sicariato. Que además, la droga incautada durante el año 2022 era de 105.560 toneladas de droga. Y solamente del 13 al 25 ha sido de 8.635 toneladas. Quiere decir, señores asambleístas, que durante el tiempo que ha durado esta protesta, los grupos delincuenciales y el narcotráfico han tenido libertad de acción en el Ecuador. Porque la policía obviamente está descuidada de sus labores por atender la seguridad interna del país. Lo cierto es que en este proceso de destitución, cada asambleísta que hizo esta denuncia tenía la obligación de demostrar que el señor presidente de la República adecuó su conducta en dos hechos: la conmoción interna y la crisis política. Y eso es lo que no han hecho. Porque no crean que él es el único responsable de esto. Aquí ha habido otros actores que han participado directamente en el proceso. Y aquí, porque hay que hablar con claridad y con frontalidad, aquellos que han pretendido en este año, en lo que va de este año, destituir al Procurador General del Estado, al Contralor General del Estado, que destituyeron a la presidenta de la Asamblea, hoy pretenden destituir al presidente de la República y en carpeta está el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana. Si ustedes creen que eso no es atentar contra la estabilidad democrática de un país, están equivocados, compañeros asambleístas. El pueblo ecuatoriano nos está viendo.
No es así. Aquí no es cuestión de mandar a la casa al presidente Lasso y de que todos nos vayamos a la casa. No. Aquí es de hablar de una manera frontal y con claridad cuáles son las verdaderas intenciones que hay. ¿Cuál es el interés de querer sacar a la fiscal general? ¿Cuál es el interés de algunos políticos de que no se los investigue por sus nexos con la delincuencia? Eso es lo grave. Frente a esto tengo que señalar, porque ciertamente yo más que político soy abogado, y más que abogado soy criminólogo y constitucionalista. Todos los temas delincuenciales que se han producido durante esta protesta deberán ser investigados de una manera muy técnica y muy objetiva por la Fiscalía General del Estado. Yo rechazo como el que más la criminalización de la protesta social. Pero yo no puedo quedarme callado cuando veo amenazas a los asambleístas para cambiar un voto. Y no se confundan, no es que los mandantes te pueden ir a golpear la puerta y te pueden exigir que voten como tú quieres. Perdónenme, la responsabilidad es el que vota. Nosotros no podemos dejar de investigar y lo tenemos que hacer. Aquí todos los que estamos en la asamblea tenemos que investigar si efectivamente hay narcopolítica, porque eso sería muy grave. Y el grupo político que esté vinculado con eso. Señor asambleísta, su tiempo ha concluido. Permítame concluir y le agradezco, presidente. Concluyo señalando, señores asambleístas, que aquí no podemos caer en un juego. Yo soy parte de un movimiento que defenderá la protesta social, pero yo no puedo ser incoherente. Si a mí se me dispuso la vez anterior votar para que no se destituya a la señora presidenta de la Asamblea, hoy no me pueden pedir que destituya al presidente de la República cuando no hay las pruebas que justifiquen esa acción. Muchas gracias, presidente.